conoció personalmente a Basiri y además, perdón, y además participó en los encuentros juveniles que se hicieron en la clandestinidad. Y por último, y no menos importante, también contamos con el Imam Ibrahim, que es el portavoz de la Asociación de Amigos y de Familiares de Basiri, y trataremos un poco aspectos relacionados con esta asociación. Si me permitís, ahora ya saludo a los que vais a intervenir. Hola, Tomás. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Brenda? Muy bien, un placer tenerte hoy con nosotros. Muchas gracias. Igualmente. A ti. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Brenda. Buenas tardes a todos. Muy bien, muy bien, muy bien. Un gustazo tenerte hoy con nosotros, Gonzalo, una vez más. El gusto es mío. Hola, Mohamed, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer contar contigo. Creo que será bastante complicado que se conecte el compañero Brahim, entonces iremos un poco reconduciendo el encuentro, si nos importa, ¿vale? Y bueno, pues continuamos un poco con la línea de lo que hablábamos. Antes de entrar a comentar un poco las cuestiones que trataban cada uno de los invitados, a mí, si me permitís, sí que quiero hacer una breve introducción, ¿no? Una breve explicación de lo que significó los sucesos de Zimle. Bueno, pues el 17 de junio de 1970, hizo ayer justo 51 años, un descargamento de la Legión Española abrió fuego frente a una manifestación saharaui en el barrio de Zimle, el Ayun del Sáhara Occidental, que actualmente es el Sáhara ocupado, abatiendo un número indeterminado de personas que, según las distintas fuentes, van desde 4 personas a una treintena. Los sucesos de Zimle y la respuesta violenta del Estado a las primeras expresiones del movimiento de reivindicación saharaui tuvieron su continuidad en las horas e incluso días posteriores, con la detención y tortura de los dirigentes de la llamada Organización Avanzada para la Liberación del Sáhara, más conocida por las siglas OALS, entidad erradicada con aquella sacudida represora, pero germen de lo que 3 años después dio lugar a la creación de lo que hoy conocemos como el Frente Polisario. Al frente de la OALS estaba Mohamed Ibrahim Basiri, popularmente conocido como Basiri, formado en periodismo en El Cairo, Siria y Líbano, empapado en las corrientes panabaristas de liberación nacional, en aquel momento pujantes, y líder de la juventud saharaui deseosa de tomar las riendas de su destino y conseguir una progresiva autonomía e independencia pacífica de la colonia española. Una visión del futuro del Sáhara Occidental en la que se mantendría un vínculo singular con España, oportunidad que la reacción del Estado español no deja pasar desapercibida, reflejado por un lado con el abandono de responsabilidades y posteriormente entregando el control del territorio a Mauritania y Marruecos, sin culminar a día de hoy el proceso de descolonización. Pese a periódicas peticiones a lo largo de todos estos años de entidades solidarias con el pueblo saharaui y de la propia Asociación de Amigos y Familiares de Basiri, el Estado español aún no ha dado una explicación formal. Para contextualizar un poco esto, que no deja de ser lo que pasó en la manifestación pacífica de Zimle, vamos a tratar un poco la figura realmente de Basiri, qué significó o qué papel jugó Basiri. Pero antes de esto, a mí sí que me gustaría conocer realmente qué pasó con Basiri, ¿no? Y para esto vamos a contar con nuestro compañero Tomás, cuando quieras. Sí, gracias, Brenda. Pues Basiri fue hecho desaparecer en la madrugada del 29 de julio de 1970. Solo tenía 28 años, hoy tendría 79, y en solo un año se había convertido en un quebradero de cabeza para los militares que gobernaban el Sáhara. Y estos se deshicieron de él con un crimen. Basiri había nacido en Tantán, entonces era la provincia española de Tafalla, en 1942. Como has comentado, había estudiado bachillerato en Marrakech, Casablanca y luego periodismo en El Cairo y Damasco. Volvió
imbuido de las ideas panarabistas tan de moda en la juventud árabe de entonces. Nasser estaba en Egipto, el partido Baas en Siria. Bueno, en 1968 escribió un artículo con una frase, hacía una referencia a que el Sáhara tenía que ser para los saharauis, y perseguido por la policía de Marruecos se refugió en Esmara, donde había arraigado la mayor parte de su familia, los Lesir. Un primo hermano, Brahim Liman, lo alojó en su casa y pronto su formación cultural comenzó a darle prestigio y sus opiniones eran escuchadas con atención por los saharauis. Coincidió en un momento en que en Esmara las relaciones entre españoles y saharauis eran cada vez más difíciles, porque hacía poco se había instalado allí el batallón de Cabrerizas, que era lo más parecido a un batallón de castigo. Estaba formado por los peores elementos del ejército. Hubo varios robos y se produjo algo mucho peor, el intento de violación de una saharaui. Y el odio al colonizador comenzó a arraigar. En diciembre de 1969 hay una anécdota, que es que había dos jóvenes en una tiendecita de Esmara escuchando el programa en árabe de la BBC, cuando de repente el locutor dijo que España estaba negociando entregar el Sáhara a Marruecos y Mauritania. Esas dos personas eran el actual secretario general del Polisario, Brahim Ghali, entonces un chaval, y Abdelhai Ulsidi Mohamed. Corrieron a casa de Basiri a contarle, indignados, lo que había ocurrido. Más tarde se les unieron otros jóvenes y durante ese día y el día siguiente estuvieron instando a Basiri a que había que hacer algo para evitar que España repartiera su territorio entre Marruecos y Mauritania. La mayoría de aquellos jóvenes eran miembros del ejército, como administrativos o como soldados en policía territorial, en los cuerpos de policía territorial y tropas nómadas. Entonces Basiri les dijo algo muy premonitorio: si no estáis dispuestos a morir y a enfrentaros a muchos problemas, a interrogatorios, a las cárceles, es mejor no intentarlo. Pero ellos siguieron adelante, dijeron que sí que estaban dispuestos a pasar por un martirio, y el 18 de diciembre del 69 nació el Movimiento de Vanguardia para la Liberación del Sáhara, que, como has dicho, es el antecedente inmediato del Frente Polisario. Sus miembros comenzaron a moverse rápidamente. Establecieron su primer contacto internacional en el Mugar, la feria anual de Tinduf, donde se daban cita gentes del Sáhara, de Mauritania, de Argelia, de varios países, de Marruecos también. Brahim Ghali, que trabajaba de administrativo en la subdelegación del gobierno de Esmara, le pidió al subdelegado, al que conocía bien, que lo llevara con él. Y las cartas de presentación del movimiento viajaban en su zurrón, en su mochila. El 4 de julio de 1970 las autoridades militares descubrieron lo que se estaba montando, la magnitud del movimiento, en el que militaba casi todo el personal de confianza de los jefes de los puestos del territorio. Curiosamente, las aspiraciones del movimiento eran muy moderadas, como se recoge en la carta abierta que envió Basiri al gobernador Pérez de Lema y otra carta posterior al delegado gubernativo López Huerta. Proponían un tiempo de transición pacífico a través de una autonomía, que los saharauis fueran incorporándose progresivamente a los puestos de decisión hasta que estuvieran capacitados para hacerse con las riendas del país y tomarlas. Eso suponía una ruptura, por supuesto, con el sistema de los chuk que promocionaban las autoridades españolas. Fue una oportunidad para que España hiciera una descolonización pacífica del territorio. Pero las autoridades españolas estaban en un momento en que se producían presiones de la ONU, de Marruecos y Mauritania y Argelia para abandonar el territorio. No supieron valorar la oportunidad que se les ofrecía, ¿no? Y entonces, en respuesta al auge de la organización, organizaron para el 17 de junio una manifestación de adhesión a España en la plaza de África del Ayun, con todos los chuk. Basiri entendió que esa convocatoria era la oportunidad de probar la fuerza de su movimiento
y organizó con sus partidarios una ofensiva para captar afiliados. Grabó un mensaje en una cinta de cassette, en un aparato de la marca Aiwa, concretamente, y esa cinta los saharauis se la fueron pasando unos a otros por todo el territorio. En solo 3 semanas logró 4.700 afiliados, según contaría él mismo poco más tarde a sus interrogadores. El 16 de junio, la víspera de la concentración convocada por las autoridades españolas, ya había cientos de jaimas y miles de personas en Semla, llegadas desde todo el Sáhara. Y al día siguiente, el día 17, la multitud, a las 8 de la mañana, la multitud seguía aumentando hasta el punto de que el gobernador general, Pérez de Lema, acudió a pedirles que bajaran y se unieran fueran al centro de la ciudad y se unieran a la manifestación que habían organizado las autoridades. Pero los manifestantes se negaron. También fueron varios chug que fueron despedidos a pedradas. Y el delegado del gobierno, López Huerta, también subió y también recibió una pedrada. De modo que el ejército envió a 60 soldados al mando de un capitán, soldados de la policía territorial, que también fueron recibidos a pedradas. Los soldados dispararon y en ese momento hubo 3 saharauis heridos, que se sepa. Poco después se presentó una compañía de la Legión al mando del capitán Arcocha. El capitán fue famoso porque luego fue el primer jefe de la Ertzaintza y fue asesinado por ETA. Dio orden de disparar contra la multitud y atacar a bayoneta calada. Y hubo más de una decena de muertos. De hecho, Diego Aguirre, que estaba bien informado porque estaba en los servicios de información del ejército, en un primer libro dijo que había 4 y luego convino en que probablemente superaron la decena. Esa noche, a las 3 de la madrugada, Basiri fue detenido en casa de Muisa Ulucha. Él se había negado a huir a Mauritania, como le propusieron sus amigos, y les dijo muy responsablemente: nadie podrá decir que soy un aventurero que ha llevado a la gente a la muerte y luego ha desaparecido. Durante días fue torturado en el cuartel de la Policía Territorial y luego en la cárcel de Layún. Comenzaban con él, según testigos, a la 1 de la madrugada y terminaban a las 5. En al menos 2 ocasiones fue devuelto inconsciente a su celda. Y días más tarde fue llevado al cuartel de la Legión Sensiri Bulla. Parece que allí no lo trataron tan mal, y luego fue trasladado al cuartel de artillería en el centro de la ciudad. La clave está en qué sucedió a continuación. Según el Archivo General de la Administración, Alcalá de Henares, allí se guardan documentos oficiales que hacen mención a otros documentos que simplemente no aparecen. Hay 3 documentos y los 3 son falsos. El primero es el expediente personal del prisionero, en el que solo figuran su nombre, su tribu y su fracción. Las demás casillas, su fracción, familia, datos personales, estado civil, están en blanco. Entre ellas la de calificación política, o sea, ¿cómo explicar que no hubiera nada escrito bajo el epígrafe de calificación política en el expediente del hombre que había sublevado el territorio? Eso no es posible. Solo se entendería si cuando el expediente fue redactado Basiri ya estuviera muerto y enterrado y ese papel sustituyera a otro, el expediente auténtico, que fuera comprometedor para las autoridades coloniales. El segundo documento data del 28 de julio, un día antes de la desaparición de Basiri. Y es una orden de detención cursada contra él, es enviada por el delegado gubernativo accidental al subdelegado de Tagora. Y dice que ha sido ordenada su expulsión a Marruecos. El tercer documento es del 15 de septiembre, es decir, 2 meses después de su desaparición, y es también del delegado provincial de Orden Público al subdelegado de Tagora, y dice que Basiri, que fue expulsado a Marruecos el 29 de julio, eso es entrecomillado, es textual, se ha infiltrado en la provincia a través de Argelia. Es evidente que intentaba hacer creer que Basiri seguía vivo. Estaban creando una ficción para ocultar un crimen. Ninguno de los mandos militares supuestamente relacionados con la desaparición de Basiri con los que hablé quiso contarme qué ocurrió con él. Ni siquiera Diego Aguirre, que cuando
sucedieron los hechos, estaba en los servicios de información del territorio, como he dicho antes, y por ello debía saberlo. Me dijo textualmente: hablar de ese asunto solo beneficia a Marruecos. Y no le saqué una palabra más. Recurrí entonces a Monseñor Herbiti, prefecto apostólico del Sáhara, que estaba ya en Madrid, en la residencia de los padres oblatos. Y él logró los testimonios de 3 de esos militares, para mí, con la condición de que sus identidades permanecieran en secreto. Según eso, a las 4:30 del 29 de julio de 1970, Basiri fue sacado del calabozo del cuartel de artillería y conducido a la carretera de la playa con una escolta de legionarios. Allí, en la cadena de dunas que hay a la derecha, le ordenaron descender de un Land Rover con capota de lona y caminar a la luz de los faros. Monseñor Herbiti me dijo: fue una ejecución. Yo pensé entonces: no fue una ejecución, fue un asesinato, y lo sigo pensando. El caso es que 51 años después, los saharauis siguen buscando a Basiri vivo o muerto. Perfecto, muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti. En la línea de lo que decía Tomás, a mí me gustaría saber un poco, Mohamed, ¿qué influyó la desaparición de Basiri para la posterior creación del Frente Polisario? Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Decir que es un placer enorme compartir esta mesa de lujo. Para mí es un... en fin, yo creo que suma muchísimo el tener con nosotros a Tomás, con todo su conocimiento sobre el caso en concreto y sobre, en fin, el movimiento por la independencia del Sáhara Occidental, incluyendo el Frente Polisario. También trasladar mis saludos a mi gran amigo Gonzalo Olmos, del que hace muchísimos años que no veo, y me alegra muchísimo pues que siga con ese compromiso personal, y evidentemente a ti, Benda, a Mulay Hassan, a Basiri y a todos los que están conectados. Bueno, es un tema apasionante, pero bueno, yo creo que principalmente, un poco haciendo el intento de contestar a tu pregunta, yo creo que la principal conclusión que se puede sacar en relación a la posterior incidencia que tienen que ver estos hechos, y subrayo lo de los hechos porque incluso para referirse a Zimla, dependiendo de la biografía que se consulte y del lenguaje colonial o no, muchos de nosotros se refieren a hechos de Zimla, sucesos de Zimla, intifada de Zimla, levantamiento de Zimla. Yo prefiero decir que fue una concentración anticolonial, porque el movimiento de Basiri no la convocó, fue una concentración convocada por el gobierno de entonces como una forma de adhesión a la potencia colonial, y lo que evidentemente el movimiento aprovechó para escenificar su existencia y pasar un mensaje que lamentablemente la potencia colonial no supo leer entonces y no supo leer después. Pero básicamente diría que esta concentración, o este levantamiento, como se le quiere llamar, yo creo que fortaleció la idea, una idea básica, elemental, y es que con la potencia colonial, España, ya era imposible llegar a una salida. Hablo de las consecuencias. Primero, por la violencia, digamos, desmesurada utilizada en contra de los civiles saharauis. También precedida por, digamos, ciertas conductas de tutubeo y de falta de firmeza de España frente a los que empezaban a emerger como potenciales reclamaciones de países vecinos. No fue clara España antes y no lo fue después, o cuando quiso ser firme ya era tarde. Y evidentemente el caso, digamos, que para mí, pues, digamos, marca un antes y un después, fue el hecho de los asesinatos, de los heridos, y evidentemente la desaparición y posible ejecución o asesinato de Siad Brahim Basiri. Con lo cual, esos hechos constituyeron, a mi modo de ver, el salto cualitativo, histórico, político, que más tarde, 3 años más tarde, pues se concreta en el Frente Polisario. Recordemos,
un poco como ningún hecho aislado es aislado y menos en la historia de los pueblos. Recordemos que en 1958 el pueblo saharaui había sufrido la operación Écouvillon, operación francesa y española, y hasta el 70 no ocurre otro hecho más o menos violento desde entonces, con lo cual España había ganado 12 largos años de paz. Había ganado 12 largos años de paz con el pueblo saharaui, los que no movió ningún dedo, no hizo ningún movimiento mínimamente serio hacia la descolonización y hizo perder una gran oportunidad. Pero en el 70 no podía darse el lujo de ganar otro periodo de paz y como mínimo, digamos, ganó 3 años de tregua en los que los compañeros de Basiri, evidentemente, conjuntamente con los estudiantes saharauis y graduados saharauis, hijos de familias que habían emigrado a lo que hoy se conoce como sur de Marruecos, habían sufrido a partir de los hechos de Tantán, evidentemente concretizan el 10 de mayo del 73 en la creación del Frente Polisario. Muchos de ellos de aquel movimiento siguen vivos y hoy son también parte del Frente Polisario. Con lo cual, esta es para mí la conclusión, digamos, primera, ¿no? Y decir evidentemente que si España no pudo defender sus opciones, si es que existían, delante de los saharauis, del pueblo saharaui, a partir del levantamiento de Zimla o de la concentración anticolonial de Zimla, difícilmente podría hacerlo ante terceros, y en concreto ante Marruecos y Mauritania. Y a partir de entonces se abre toda una deriva de un fin colonial cerrado en falso, que no hace falta recordar aquí, pero yo creo que el hecho principal fue su falta de incapacidad de no poder imponer la realización del referéndum y dejarse llevar por las maniobras marroquíes de frustrarlo y llevarlo a la Corte Internacional de la Justicia previo solicitud de criterio consultivo por parte de la Asamblea General. Evidentemente tampoco podía, digamos, defender sus opciones España ante el pueblo saharaui cuando de mala manera y por la puerta de atrás crea lo que en su día se denominó el PULS, un poco para hacer cierto equilibrio al surgimiento y expansión de un movimiento de liberación nacional con carácter popular, que era el Frente Polisario, y un poco para poner en escena ante la visita, digamos, la Comisión Visitadora de las Naciones Unidas, y todos sabemos también en qué terminó lo del PUNS. Con lo cual, digo que lo de Chile evidentemente reafirma la idea de que efectivamente fue además de que fue un claro surgimiento de lo que se podría conocer como una maduración de conciencia nacionalista saharaui. Evidentemente el Frente Polisario vino a capitalizar todo ese capital de Zimla, con sus mártires, con sus símbolos, pero también con las limitaciones de su lenguaje. Evidentemente recordar que el movimiento, su postulado era un postulado dialogante, un postulado en el que invitaba a España o llamaba su atención hacia una salida dialogada con los saharauis, y evidentemente empezaba recién, tenía 7 meses de vida, a utilizar incluso métodos nada sospechosos de ser radicales, mínimamente del boca a boca, del proselitismo hoy mínimamente conocido. Sin embargo, el Frente Polisario hace un punto y aparte de todo eso, porque evidentemente venimos de 95 años de presencia colonial en las que muchas formas, de forma sutil o violenta, se habían intentado, y España una y otra vez demostraba su incapacidad de poder defender los derechos legítimos de su colonia y el legítimo derecho de la población de ese territorio, el Sáhara Occidental, el pueblo saharaui, a la autodeterminación y a la independencia. Hoy, 51 años después, y con esto concluyo,
la España democrática, la España social y de derechos, no la España de la transición, bueno, sigue siendo también incapaz de reconocer siquiera el estatus diplomático del Frente Polisario, al que de modo, digamos, informal sí que le reconoce de que es el representante legítimo del territorio y su población, pero a nivel institucional y a nivel formal le niega, ¿no?, este carácter, y que eso evidentemente en la medida en que lo sigue negando, sigue privando a España, como en 1973 y en 1970, a mostrar una credibilidad mínima ante los saharauis y por tanto ante terceros, ante la comunidad internacional, de poder aportar a una solución justa al conflicto del Sáhara Occidental a partir de su condición de potencia administradora. También digo que 51 años después, más de 40 de los cuales es de democracia, España sigue siendo incapaz de poder dar unos mínimos pasos serios en dar a conocer cuál es el paradero de Basiri y esclarecer lo que aconteció a partir de entonces en Zimle. Evidentemente todo eso también solo ahonda en una herida emocional, en una herida que separa más que acerca al pueblo saharaui a España. Con lo cual, el tema de la exigencia de mayor verdad, mayor justicia y mayor reparación, evidentemente sigue estando vigente y sigue estando le sigue tocando a los gobiernos democráticos de España poder dar solución a esos dos elementos. El reconducir la descolonización del Sáhara Occidental, y para mí es imposible en la medida en que se sigue más de 40 años de democracia en los pañales sin reconocer el estatus diplomático siquiera del Frente Polisario, y por otra, no siendo capaz esa madura democracia de esclarecer el paradero de Basiri, ocurrido hace más de 50 años, a diferencia de otros, digamos, regímenes políticos o de otras experiencias muchísimo menos, digamos, democráticas, incluso en los casos latinoamericanos, sobre un tema que para los saharauis está en el fondo de su conciencia, en el fondo de su idiosincrasia y en el fondo, digamos, de lo que hoy conocemos como el Frente Polisario 48 años después. Muchísimas gracias, Mohamed. Es un lujazo escucharte, de verdad. Muchas gracias a vosotros. Nada, a ti. En la línea de lo que comentaba el compañero, yo creo que mientras la sociedad española es ampliamente desconocedora de los episodios tan amargos de su historia colonial, como es, por ejemplo, el caso de lo que estamos hablando, de los sucesos de Zimle, mientras las autoridades españolas no sean capaces de, en lo posible, mediante la investigación de lo que sucedió o de lo sucedido, mitigar el dolor causado tanto al pueblo saharaui como a las familias y demás de Basiri, y mientras sobre todo el proceso de descolonización del Sáhara siga truncado y el pueblo saharaui sigamos padeciendo las consecuencias de un conflicto causado por el abandono de responsabilidades de España, seguirá siendo muy necesario y sobre todo imprescindible, ¿no?, recordar la figura y el caso, por ejemplo, como es el caso de Basiri, ¿no? El restablecimiento de la justicia para Basiri, también para los familiares, pero también para la justa causa del pueblo saharaui, de verdad que se lo merece, y creo que ya viene siendo hora, después de 51 años de sufrimiento, pero sobre todo de sacrificio. Ahora bien, para hablar de estos terrenos ya de justicia y demás, me gustaría darle la palabra al compañero Gonzalo con una cuestión que quiero abrir un poco el debate, pero sobre todo tu preciosa intervención, que seguro que lo es, porque el año pasado de verdad que fue increíble. ¿Realmente, Gonzalo, puede abrirse una causa penal en España sobre la desaparición de Basiri después de 51 años? La verdad es que, aunque hay dificultades importantes, que ahora desgranaremos rápidamente, no hay un impedimento, ni es una fatalidad, ni hay Gonzalo, una se te oye un imposibilidad poco radical. bajito. Sí. Ahora bien. Decía que me oís mejor ahora, ¿no? Vale. Bueno, lo primero que os estaba comentando es que no es una situación, no es una fatalidad, no es un impedimento
absoluto y no es una puerta que esté completamente cerrada, aunque hay una serie de dificultades que suponen un obstáculo importante, ¿no? Pero no es un obstáculo insalvable a mi juicio. Antes de proseguir, naturalmente quería saludar a todas las personas presentes, agradecer a la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri que organicen este acto y que mantengan viva la llama del recuerdo de Basiri, haciendo además que la propia sociedad española pues, puedan conocer este episodio de nuestra historia compartida, en este caso en la parte amarga de esa historia compartida, ¿no? Decía que no es imposible reclamar esa justicia y reclamarla con el derecho penal en la mano, porque la situación, lo que le sucedió a Basiri tiene una calificación jurídica que a día de hoy cae perfectamente dentro del tipo penal de la desaparición forzada. El caso de Basiri, según el relato y según la descripción que nos ha hecho Tomás Bárbulo, tiene unas claras connotaciones penales. Hay una situación en la cual, estando bajo custodia de las fuerzas de seguridad, en este caso de las fuerzas militares españolas, en definitiva, bajo custodia del Estado español, se produce una pérdida de su rastro, una desaparición que tiene seguramente esas características de ser forzada y la hipótesis que se ha señalado y que cuenta con los mayores indicios a su favor es que esa desaparición termina con una ejecución extrajudicial. Lo cierto es que mientras no se reconozca esa situación, esa ejecución extrajudicial como el desenlace de esta tragedia, ante lo que estamos, sin lugar a dudas, es ante un delito de desaparición forzada. La desaparición forzada es un tipo penal que viene definido en la Declaración sobre la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre del año 1992. Esa declaración es la que luego se proyecta en la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, hecha en Nueva York el 20 de diciembre de 2006 y que entró en vigor en el año 2010. Y que dice que, a efectos de la presente convención, se entenderá por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sea en obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley. Estos elementos que definen qué es una desaparición forzada en el ámbito de la legislación internacional se cumplen plenamente en el caso de Basiri. Sabemos, y hay en este caso un pleno reconocimiento de esa situación, este aspecto es indubitado, que hay un arresto, una detención. Sabemos en este caso que a partir de ese arresto se le pierde la pista y que las informaciones fabricadas sobre una supuesta entrega a las autoridades marroquíes o una supuesta puesta en libertad y salida del territorio saharaui por Basiri, sabemos que esa información no goza de ninguna credibilidad. Y lo que sabemos es que las peticiones posteriores, desde el año 70 y luego singularmente una vez entrados en democracia hasta la actualidad, son respuestas incompletas o directamente el silencio por respuesta. Es decir, hay un ocultamiento de la suerte y del paradero de la persona desaparecida. Hay que tener en cuenta que el delito de desaparición forzada es un delito que tiene reflejo a día de hoy en nuestro Código Penal, en el artículo 607 bis, donde claramente se establece una definición de desaparición forzada que reproduce sustancialmente la definición de la Convención Internacional que acabamos de decir. Es cierto que en el momento en el cual se introduce el delito de desaparición forzada en nuestro Código Penal, que es en el año 2003, y en el momento en el cual se aprueba la convención que hemos relatado y entra en vigor, la Convención de Protección de las Personas Desaparecidas, que es del año 2006, entra en vigor en 2010, es ya muchos años después de la desaparición de Basiri. Sin embargo, hay una nota significativa en este caso que hace que se pueda invocar
la aplicación de estos textos legales al caso de Basiri, que es que ese caso es un caso abierto, es decir, que no se sabe cuál ha sido su paradero, que el Estado no ha dado una explicación suficientemente amplia y detallada sobre sus circunstancias y que en el caso de que se confirmase que la desaparición culminó con una ejecución extrajudicial, no se ha producido la localización de los restos de Basiri y la determinación de ese fallecimiento. Hay que considerar a este respecto que la jurisprudencia de los distintos tribunales, que tanto a nivel de las distintas jurisdicciones como de los tribunales penales internacionales han aplicado el delito de desaparición forzosa, y a su vez el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas de Naciones Unidas han interpretado de una manera reiterada y continuada que el delito de desaparición forzada no prescribe y se sigue cometiendo, es un delito de comisión continuada hasta que se produce la determinación del paradero y del resultado de esa desaparición. Con lo cual, lo que podemos decir con claridad es que el delito de desaparición forzosa, de desaparición forzada de Basiri es un delito que se sigue cometiendo, en el sentido de que tiene un momento inicial, que es lógicamente cuando se produce su secuestro, y como no se ha determinado con total precisión y claridad y con una verdad declarada por el Estado o una verdad judicial, el resultado de su ejecución extrajudicial, sigue desplegando efectos y, por lo tanto, el Estado español, de acuerdo con las obligaciones asumidas a partir de la Convención de Nueva York de 2006 y a partir de su entrada en vigor en 2010, está obligada, conforme a esa convención, a realizar la investigación del paradero de Basiri. El hecho de que España, a día de hoy, no se considere potencia administradora del territorio del Sáhara, circunstancia que, como sabemos, es contraria a derecho internacional, porque el territorio del Sáhara es un territorio no autónomo pendiente de descolonización, pero incluso aunque admitiésemos esa tesis del Estado español de que no tiene a día de hoy ninguna responsabilidad sobre el Sáhara, lo cierto es que la desaparición originaria sí se produjo bajo custodia española, con lo cual sí la obligación consiguiente, que sería determinar el paradero, estaría bajo la responsabilidad del Estado español como potencia, desde luego administradora del Sáhara en el año 1970 y como potencia bajo cuyas fuerzas de seguridad o fuerzas armadas se produjo la desaparición, con lo cual estaría obligado a realizar todo lo que esté en su mano, incluyendo intentar que la potencia administradora de facto, que no de jure, del territorio no autónomo, en su gran mayoría, que a día de hoy es Marruecos, tomase las medidas oportunas para la determinación del paradero. Hay que tener en cuenta, a su vez, que ante esta posible exigencia de responsabilidades, normalmente, como sucede con algunos otros delitos cometidos en aquel momento, cuando se trata de desapariciones forzadas, se suele oponer la vigencia de la ley de amnistía del año 1977. La ley de amnistía del año 1977, como todos nuestros oyentes saben, se aprueba en un contexto en el cual su objetivo principal es promover la reconciliación nacional en España previa a la aprobación de la Constitución. Bien es cierto que en ese momento el objetivo principal y el objetivo por el que pugnan las fuerzas democráticas en el año 77 es que todos los delitos de carácter político que el sistema dictatorial del franquismo consideraba contrarios a derecho, pues sean en este caso amnistiados y por lo tanto no se exija ninguna responsabilidad política. Sin embargo, la ley de amnistía es cierto que incluye una previsión que está redactada de una manera muy singular, es en nuestra ley 4677, el artículo 2º, apartado E, que dice que en todo caso están comprendidos en la amnistía los delitos y faltas que pudieran haber cometido, y aquí en este caso el tiempo verbal, el condicional, aquí en el subjuntivo, ¿no? Pudieran haber cometido, no es para nada falta de intención, ¿no? Las autoridades, funcionarios y agentes del orden público. Es decir, se sobreentiende que el delito de hacer desaparecer a Basiri en el año 70 y su potencial o posible ejecución extrajudicial es uno de esos delitos que pudieran haber cometido autoridades, funcionarios y agentes del orden público en el año 70 y que por lo tanto serían objeto de la ley de amnistía. En el caso que nos ocupa, lo importante, a mi juicio, no es tanto, aunque pudiera ser relevante, determinar a manos de quién,
en concreto de qué personas con nombres y apellidos se produjo la desaparición, tortura y ejecución extrajudicial de Basiri, y también saber qué responsables del Gobierno General del Sáhara, de la presidencia del gobierno en aquel momento, del Ministerio de Asuntos Exteriores en su caso, o de cualquier clase de autoridad española, puedan haber recibido la información de que Basiri estaba bajo custodia y haber dado la orden de que se procediese a su ejecución, o haber luego encubierto una ejecución si no hubiera sido esta cometida bajo sus órdenes directas. Esa determinación concreta de responsabilidades penales, desde luego sería relevante y desde luego sería un acto de justicia, sin duda. Pero lo cierto es que mientras que no se determinen las circunstancias concretas con todos los elementos de juicio que se puedan recabar a día de hoy sobre el paradero de Basiri y todo lo relativo a su desaparición y ejecución extrajudicial, hasta que ello no se produzca, no se podrá decir que se aplica la ley de amnistía. Con lo cual, la obligación de, 1, determinar qué sucedió en la detención; 2, determinar si hubo una ejecución extrajudicial; y 3, todas las circunstancias que rodearon al encubrimiento de esa ejecución extrajudicial, es una obligación del Estado en todo caso, y es algo que los tribunales españoles podrían tener pleno conocimiento. A la hora de la verdad, al final de todo ello, determinar si se puede iniciar un procedimiento judicial y si se llegase a considerar que alguna de esas personas sigue viva y que por lo tanto su responsabilidad penal no se ha extinguido porque el delito de desaparición no ha comenzado su prescripción, dado que no se ha determinado dónde está el cuerpo de Basiri y cuál ha sido el desenlace de esa desaparición, ese aspecto concreto de la determinación de responsabilidades penales podría llegar a una investigación que finalmente se archivase por no poder proceder a un enjuiciamiento. Pero mientras no se llegue a esa investigación completa, no se puede invocar la ley de amnistía. Por consiguiente, la obligación del Estado, y se podría perfectamente articular una denuncia a este respecto, se debería, en este caso, determinar. Ante esta situación, ¿qué es lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no? A día de hoy? Lo que ha sucedido a día de hoy es que el Estado español no ha querido abrir ninguna clase de investigación a este respecto, ni siquiera ante las distintas informaciones que se han ido transmitiendo sobre la realidad o los indicios bastante solventes, como hemos visto del relato de Tomás Bárbulo, sobre el paradero y destino de Basiri. Pero sí que ha habido, y es importante señalarlo, distintas iniciativas por parte del Poder Legislativo para que el Estado, y en este caso a través de su Poder Ejecutivo, pudiese realizar esa investigación. En el año 2012 se presentó por el Grupo Parlamentario Mixto y el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña una proposición no de ley sobre la recuperación de la memoria del activista saharaui Basiri, que fue sometida a votación en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados y que es cierto que no llegó a ser aprobada. En esa proposición se pedía la aprobación de la realización de un informe, básicamente era el objetivo, es decir, que el Estado articulase una investigación de oficio, no necesariamente en el orden penal, para determinar cuál había sido la suerte de Basiri. A esa proposición no de ley votaron a favor el grupo parlamentario de aquella de Izquierda Unida y se abstuvo en una parte el Partido Socialista y en otra parte votó a favor, y votó en contra el Partido Popular y el partido que hoy día extinto de Convergencia y Unión. En este caso, el Partido Popular tenía mayoría absoluta y la proposición quedó rechazada. Pero en el año 2020, con motivo de la campaña que se inició por distintos colectivos, entre ellos participando y colaborando la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri, se presentó una iniciativa, una proposición no de ley nuevamente, planteando que el Congreso de los Diputados urgiese al Gobierno a realizar, en este caso, una investigación exhaustiva sobre el paradero de Basiri. La novedad significativa es que esta proposición no de ley, que está presentada el 29 de junio ante el Congreso y está calificada, está asignada a la Comisión de Asuntos Exteriores y se podría someter a debate y votación en el momento en el cual los grupos parlamentarios activasen esta iniciativa,
está respaldada por suficientes grupos parlamentarios como para obtener una mayoría en el Congreso de los Diputados. Está apoyada por el Grupo Mixto, por Euskal Herria Bildu, por el Grupo Plural, el Grupo Republicano, el Grupo de Unidas Podemos y sus confluencias y, lo más importante en este caso, lo que permite alcanzar la mayoría, el Grupo Parlamentario Socialista. Es una proposición no de ley suficientemente amplia porque incluye con todos los detalles la investigación que se persigue. Que se aprobase esta proposición no de ley no tiene efecto vinculante para el Gobierno, pero sería una orientación que el Gobierno, que además está sustentado por estas fuerzas políticas, entre otras posibles, parece que se vería compelido necesariamente a llevarlo a término. A su vez, hay una iniciativa parlamentaria presentada en 2020 muy interesante, en este caso por un senador, del grupo parlamentario de Esquerra Republicana Euskal Herria Bildu, el senador Gorka Elejaberrieta, donde presentó una serie de preguntas al Gobierno a través de una fórmula de control que tienen los distintos miembros de las Cortes, que es las preguntas por escrito. Si me permitís, porque lo creo suficientemente relevante, voy a compartir pantalla, creo que se puede. Bueno, luego os pongo el enlace, veo que está inhabilitada esa función, pero luego os pongo el enlace en el chat para que lo podáis ver. Así que voy a leer exactamente lo que le contesta al Gobierno. El senador Gorka Elejaberrieta dice en concreto, pregunta de una manera detallada si el Gobierno tiene conocimiento de la desaparición, si hay documentos oficiales que conserve el Gobierno, si hay informes o documentación de cualquier tipo sobre el paradero de Basiri, si el Gobierno ha valorado analizar si hubiese alguna información clasificada bajo la Ley de Secretos Oficiales que pudiese contener información sobre Basiri y qué pasos tiene pensado realizar el Gobierno para esclarecer la situación de Basiri. El Gobierno le contesta con fecha 24 de julio de 2020, le contesta a la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales y le dice, lo primero que le dice es algo por lo que no se le ha preguntado, porque el senador no preguntaba si el Gobierno se considera potencia administradora del territorio no autónomo del Sáhara, pero lo primero que dice el Gobierno, antes que nada y en párrafos extensos, dice, oiga, que el Gobierno piensa que España no tiene ninguna responsabilidad como potencia administradora del Sáhara, lo cual es algo que en derecho solemos decir que es excusatio non petita, accusatio manifiesta. Cuando alguien contesta lo que no se le ha preguntado sobre una supuesta responsabilidad que no tiene, precisamente es porque tiene esa responsabilidad. Y es lo que ha hecho el Gobierno en esa contestación. Pero bueno, yendo al asunto de Basiri, le contesta en un segundo párrafo diciendo, no responde nada de nada sobre si hay documentación, sobre si hay documentación clasificada, sobre si la documentación que antes relató Tomás Bárbulo existente en el Archivo General de la Administración, diciendo que ni siquiera le ha contestado diciendo que existe esa documentación, que podría haber añadido se duda sobre su veracidad o lo que sea. No le dice que existe siquiera esa documentación. No le dice nada sobre la documentación. Pero sí que le dice, por último se señala, que el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas ha preguntado varias veces a España desde el año 2014 si tiene noticias del paradero de Mohamed Sidi Ibrahim. En todos estos casos, España ha respondido que no tiene noticias del paradero del señor Sidi Ibrahim. Esa es la respuesta oficial, que no es tampoco exactamente lo que le contestó. Es una parte de lo que le contestó, pero es una respuesta, como se ve, manifiestamente insuficiente. A mi juicio, es totalmente increíble y carece de toda credibilidad, por consiguiente, pensar que con un suceso de la naturaleza, de los sucesos de Zemla del año 1970, con una actuación de las fuerzas de seguridad, en aquel momento la Policía Territorial y además el tercio de la Legión, y con una situación posterior de detención y desaparición de una persona de la entidad, en este caso política, de Basiri, es absolutamente increíble pensar que no haya habido ninguna clase de informe que obre, que se haya hecho en aquel momento el antecedente de lo que luego fue el CSID, ¿no? Por el CSED, se llamaba de aquella, que era un órgano de dependiente del
Ministerio, o sea, de la presidencia del gobierno del almirante Carrero Blanco, es imposible pensar que no haya habido ninguna clase de informe que relatase lo vivido, aunque dijese, aunque tuviese conclusiones alteradas, fabricadas, o de alguna manera se dijese que no se conoce la información. No es creíble esa realidad. Lo cierto es que lo más probable es que haya información clasificada. Eso es una hipótesis perfectamente verosímil. En nuestro país, la Ley de Secretos Oficiales del año 68 establece que la información, una vez que se clasifica, no está sometida, como sucede en otros países, a un periodo de validez de esa condición de secreto oficial, de manera que pasados determinados años, 25, 50, 75, pasa a ser parte de información disponible. A nuestro juicio, es perfectamente posible instar que el gobierno analice si tiene información clasificada y que la desclasifique. La desclasificación dependería de un acto expreso del gobierno. A día de hoy, y con esto termino, hay un elemento novedoso a considerar que todavía no está aprobado, pero que es muy, muy prometedor, que es las previsiones del anteproyecto de ley de memoria democrática. El anteproyecto de ley de memoria democrática pretende ser un desarrollo de la existente ley, la llamada Ley de Memoria Histórica del año 2007, que tiene un título más amplio, y esta anteproyecto de ley de memoria democrática recoge en su contenido un efecto protector sobre las víctimas de la acción represora del Estado hasta el año 78, que claramente protegería el caso de Basiri, porque habla de las personas que hayan sufrido, en este caso, lo que sería una desaparición y ejecución extrajudicial a manos del Estado por una actuación como era reivindicar la autonomía y el derecho a autodeterminación del Sáhara, en este caso, estando claramente en el año 70 España como potencia administradora de facto y de jure en aquel momento, a día de hoy de jure, del territorio no autónomo del Sáhara. Lo cierto es que esa ley, ese anteproyecto de ley, contempla ese estatus de víctima y además establece una obligación activa para el Estado de investigar y determinar la realidad, un derecho a la verdad de todos los familiares y además establece de todas las personas que pueden acreditar su legitimación para reivindicar esa investigación y, lo más importante, establece una fiscalía de sala en el Tribunal Supremo que va a tener la obligación activa de esa investigación, de realizar esa investigación. Es decir, si este anteproyecto de ley se aprobase en estos términos, lo cierto es que la Fiscalía debería, y motu proprio, no necesitaría que nadie lo incitase, investigar cuál ha sido el paradero de Basiri y ver si se pueden depurar responsabilidades, pero al menos investigar esa realidad de este crimen sin castigo. Y además, a mayores, hay una disposición adicional de la ley que contempla que el gobierno tendrá que presentar un proyecto de ley de modificación de la ley de secretos oficiales y el gobierno ya está trabajando en ese texto del proyecto de ley de secretos oficiales, que teóricamente va a permitir romper el monolitismo de nuestra ley, que no cumple estándares democráticos en absoluto del 68 en cuanto a secretos oficiales y que para casos como este, que además en ningún modo comprometen la seguridad del Estado español, pues se permita el acceso a la posible documentación que en su caso pueda existir y que a día de hoy se considera, el gobierno no admite abiertamente esta situación y que a día de hoy pues es inaccesible en el caso de que hubiese esa documentación bajo secreto oficial. Pero en todo caso permitiría romper ese muro para ver qué hay o qué deja de haber bajo la clasificación. Con lo cual, a mi juicio, el panorama a día de hoy dentro de los obstáculos es francamente esperanzador para que el Estado se vea obligado a reconocer qué pasó en el caso de Basiri. Y eso se puede hacer sobre todo, y para acabar, por tres medios, ¿no? Uno, la presión política, como hemos visto, a través de iniciativas como la que han planteado esos grupos parlamentarios y que esperemos que se transforme en una resolución y que el gobierno tenga la necesidad y la obligación de cumplir. Dos, a través de la reforma legislativa que significa la futura ley de memoria democrática, si se aprobase en estos términos o términos muy similares. Y en tercer lugar,
a través de las iniciativas que la sociedad civil, la Asociación de Familiares y Amigos o cualquier otra persona interesada en esto, pues puedan, en este caso, articular para buscar esa clase de pronunciamiento. De las tres iniciativas, la más difícil, la que hay a día de hoy más dificultades, seguramente sea la tercera, pero es algo que también se puede calibrar y valorar. Yo creo que, como digo, hay esas vías y hay un panorama en ese sentido que puede abrir nuevas expectativas perfectamente tangibles para que lo que hasta ahora se consideraba casi una quimera, que era que se reconociese esa verdad, justicia y reparación, pues se convierta en una realidad y se convierta en una realidad a corto plazo. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, en medio de todo este desconocimiento, porque realmente es un desconocimiento total, la parte que nos corresponde de dónde está Basiri, ¿no? La cuestión a que partimos ya desde hace más de 51 años, pero sobre todo de larga espera, ¿no? Surgió aquí en España, concretamente en Asturias, aunque posteriormente se ha extendido por todo el país y actualmente se está extendiendo por toda Europa, la Asociación de Familiares y Amigos de Basiri. Nos acompaña el portavoz, el Mami. Hola, el Mami, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Mira, Sí, de la gente que está, hay muchísima gente que desconoce un poco los orígenes y más bien también los objetivos que persigue la asociación. Si quieres, coméntanos un poco cuándo se crea la asociación y qué objetivos tiene. ¿El Mami me oyes? sí, ahora sí. Ahora sí. Buenas tardes. Muchas gracias a todos los miembros de la mesa. También en nombre de la asociación quiero extender las gracias también a todos los que nos están escuchando. La verdad que la reivindicación de Basiri, no quiero extender más porque ya se ha hablado demasiado y han hablado perfectamente los que han expuesto en esta conferencia. La reivindicación de Basiri no es solamente una reivindicación, digamos, familiar o reducida a cierto número de personas. La reivindicación de Basiri es todo un legado que tiene que reivindicar, digamos, todos los saharauis, todos los defensores de derechos humanos, y por lo tanto cualquiera puede estar implicado, digamos, en un instrumento y en una asociación como esta. Es verdad que la asociación lleva el nombre de familiares y amigos de Basiri por cuestiones puramente formales, porque cuando se habló de la idea de crear, digamos, esa asociación, por cuestión de interés legítimo, hay ciertas formalidades que hay que cumplir y que tienen que estar implicadas, digamos, personas con interés muy cercano y muy inmediato respecto de relación a Basiri. Pero Basiri es una figura de todos los saharauis, es una figura del pueblo saharaui, y por lo tanto la asociación no es solamente de familiares, sino todos los saharauis pueden estar y pueden ser realmente miembros de esta asociación. Yo, la verdad que estuve al principio en el 2012 en los inicios de la preparación de la asociación y luego me he desvinculado un poquito, pero recientemente también se me ha necesitado y por eso me incorporo de nuevo a la asociación, esta vez como portavoz. Desde aquí quiero también dar las gracias a dos personas que su trabajo realmente ha sido muy determinante a lo largo de estos años. Primero al compañero y amigo Tomás Bárbulo, porque su trabajo ha sido una referencia, digamos, para la historia y para empezar un poco a indagar sobre el paradero de Basiri. La otra persona es mi compañero y mi amigo Gonzalo, que también en su trabajo, sin su implicación, realmente no ha sido posible y no habría sido posible que la asociación llegue a lo que ha llegado hoy con toda la iniciativa y con todo el trabajo que se ha hecho. Por supuesto, también el trabajo en el cual se han implicado los miembros de la directiva, que, bueno, que han hecho un buen trabajo durante todos estos años, un trabajo de sensibilización básicamente, y que también se agradece
y el cual también seguramente van a estar trabajando más. Este año se van a incorporar nuevas personas con mucha voluntad de enriquecer un poco el trabajo que va a hacer la asociación en la misma línea que ha planteado Gonzalo en las tres líneas de trabajo, ya que de momento se descarta, digamos, una acción penal por todas las limitaciones que hay, pero se va a trabajar más en las otras dos líneas y se va a seguir haciendo un esfuerzo para que podamos lograr algunos de los objetivos por los cuales se ha creado la asociación y que son el establecimiento de la verdad, la justicia y la reparación a Basiri y a los familiares, pero por extensión también al pueblo saharaui, por el cual realmente Basiri ha sacrificado su vida y ha desaparecido, porque Basiri creemos que pertenece a todos los saharauis. Y por lo tanto, desde aquí también quiero invitar a todos los que pueden aportar, a todos los que pueden aportar su grano de arena en cualquier sentido en este trabajo, que son bienvenidos para que puedan incorporarse a la asociación o que puedan ayudarnos de la manera que sea para seguir en este trabajo. De nuevo, muchas gracias. La asociación se creó en el 2012, se formalizó. Luego también ha habido una pequeña variación en los estatutos y que se han incorporado algunos puntos en el 2014, pero básicamente se formalizó el 2012. Nada, pues creo que con eso ya es suficiente para un poco hacer una radiografía de la asociación. De nuevo, invitaros a todos a participar, invitaros a todos a incorporarse y a que nos ayuden un poco para que España, al menos en algún momento de su historia, pueda reconocer la figura de Basiri y reconocer lo que ha pasado y su responsabilidad en el caso de Basiri. Y porque forma parte realmente de una memoria histórica de España y que no sea y que la cuestión de Basiri o cualquier otro aspecto relacionado con la lucha del pueblo saharaui y el Sahara Occidental no sea solamente un lapsus en la memoria, digamos, en una memoria selectiva de España, sino que realmente que España puede reconocer esa responsabilidad, puede de alguna forma también resartir, digamos, el daño que se ha hecho a los saharauis y en este caso concreto a Basiri y a sus familiares y por extensión, como he dicho antes, también al pueblo saharaui. Nada más, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Imam. Imam, porfa, apaga el micro. Vale, yo sí que os animo a uniros a la asociación. Mami, cuando puedas, porfa, nos escribes en el chat el contacto o la manera en la cual se puede la gente apuntar a la asociación o obtener algún tipo de información de interés y demás. Y ahora volviendo al tema de preguntas que os comenté antes, que una vez que finalicen las intervenciones podéis hacer preguntas. Sí que estoy viendo que hay unas cuantas en el chat y vamos a empezar contigo, Waled. Waled dice que tiene una pregunta. Cuando quieras. Hola, muy buenas a todos. No se te oye. Hola, muy buenas a todos. ¿Me escucháis? ¿Me escucháis? Ahora vale, sí. Vale, tengo una pregunta. Creo que nuestro compañero Gonzalo ha dejado un par de preguntas claras. Y ha respondido... Habla más alto, Waled. No se oye. ¿Me escuchas? Ahora un poco mejor. Ahora sí. Vale, pues tengo un par de preguntas que nuestro compañero Gonzalo lo ha respondido automáticamente y me ha dejado un par de preguntas muy claras. Pero tengo otra pregunta a los familiares de Ibrahim Basiri y sobre todo a los jóvenes
están en esta asociación, y me refiero, pues Venda es la que conozco. ¿Habéis investigado en el Archivo Nacional Español de alguna documentación de Sid Brahim Basiri o alguna imagen reciente o alguna imagen, no es la que conocemos, creo que veo en internet que tiene solo una imagen? Y la verdad me interesa muchísimo saber si habéis investigado a encontrar otra imagen que no es la imagen que tenemos ahora mismo. Lo digo es pues para conocerle un poco más y también para que las nuevas generaciones conozcan más su rostro y quién es Basiri. Supongo que el Archivo Nacional Español tendrá alguna foto, no sé, en aquella época. Y nada, esa es la pregunta. ¿El mami respondes? ¿El mami me oyes? Sí, sí, te escucho, pero yo creo que la respuesta la puedes responder tú mejor, o si no, Basiri, que creo que han estado más, digamos, implicados en lo que en el trabajo anterior que se ha hecho, más que yo, entonces puede que sepáis más detalles sobre este tema. Está con nosotros Basiri, como ha dicho el mami, que es compañero también y miembro de la asociación. Basiri, cuando quieras. Basiri, cuando quieras. Yo no sé qué pasa con la conexión, que no se oye. Vale, pues respondes tú, Bender. En teoría sí que está. Basiri, ¿estás ahí? Vale, pues bueno, pues la respondo yo, que como miembro de la familia de Basiri. El tema de imágenes, ¿me oís bien? Sí. ¿Me oís bien? Vale. El tema de obtener imágenes es también una dificultad con la que nos hemos encontrado las familias y muy concretamente la Asociación de Amigos y Familiares de Basiri para hacer una difusión mucho más concreta, incluso más amplia de los rasgos, ¿no? Incluso del conocimiento que podemos hacer los que no hemos podido tener ese vínculo directo como con él, como por ejemplo ha podido tener el compañero Brahim que no se ha podido conectar. En el Museo de la Resistencia Nacional, situado en Rabuni, sí que sé que tienen algunos documentos, incluso fotografías muy concretas. Insisto, esto ha sucedido hace 51 años, donde no había ni fotografías ni nada que lo pudiese recoger. O sea, no había ningún recurso que pudiese recoger este tipo de herramientas. Y es verdad que si esto hubiera sucedido ahora, pues otro gallo cantará, ¿no? Como decimos en castellano, pero sí que es verdad que es una pequeña dificultad con la que nos hemos encontrado, sobre todo para tener un registro, te digo, mucho más concreto, pero sobre todo más conciso de lo que a Basiri se refiere. Aparte, el silencio absoluto que hay, ¿no? Porque no deja de haberse dado en un momento concreto, en una situación político-histórica concreta, un momento del colonialismo, donde a España también le interesaba borrar todo tipo de rastro que pudiera dejar ligado a Mohamed Sid Brahim Basiri. No sé si te he respondido, Belén. Sí, sí, efectivamente, pues esa es la respuesta que buscaba. Pero bueno, yo creo que hay que buscar más. Seguramente que tendrá alguna foto por ahí y buscar y actualizar la foto que tiene hoy en día. Mira, entre el 2013 y 2014, por solicitud de la asociación, me comenta Gonzalo que se cursaron solicitud de información al Archivo General de Administración y distintos archivos militares. Es decir, que en esta solicitud se puede... se responde un poco a la demanda por parte de la familia y en este caso por parte de la asociación para rescatar toda la documentación relativa al caso de Basiri.
En algunos casos se tuvo respuesta y en otros no. Vale, ok, gracias. Habla más alto, por favor, que te oigo mal. Yo solo Vale, al ok, respecto, gracias. Vende, si puedo. Sí, sí, claro, hablar. sí. Sí. Es que yo entiendo un poco la preocupación de Walad. Walad, si no lo conocéis, es uno de los artistas saharauis, jóvenes artistas saharauis, que lleva muchísimos años trabajando y participando en el Festival Internacional de Arte y Derechos Humanos del Sahara. Pero yo invitaría a Walad, por ejemplo, a que esa pregunta pudiera ser incluso una invitación a los artistas, ¿no?, a imaginar a Bassiri. Y a un desaparecido, evidentemente, se le puede imaginar y ponerle rostro de diferentes formas. Nosotros no somos artistas. Hay un mural muy interesante al respecto de la artista japonesa Kimiko, que está en el frontis de la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharauis, Fapradesa, que se hizo precisamente a una pregunta como esta: ¿Cómo era su hijo, su esposo, su hermano desaparecido? Y a partir del poco recuerdo que tenían los familiares, algunos recordaban alguna seña en la cara, cómo tenía el ojo, cómo tenía la tez, una nariz, pues el artista lo dibujaba y el resto de la familia participaba en darle rostro a ese desaparecido. Con lo cual, dudo que evidentemente de Bassiri podamos tener fotos, ¿no?, más de las escasas que ya tiene, pero yo creo que eso también entra en recrear su legado, su trayectoria y su imagen, evidentemente, como una forma también de aportar a mantener su lugar en la conciencia de los. Y ahí los artistas pueden jugar un papel importantísimo apoyando la labor de la asociación. Muchas gracias, Mohamed. Continuamos, Gonzalo. Hay una pregunta para ti. El verano pasado, que lo comenta Quique, coincidiendo con el 50 aniversario del secuestro, desaparición, asesinato de Bassiri, un total de 10 fuerzas parlamentarias, es decir, Podemos, PSOE incluidos, realizaron una proposición no de ley exigiendo a España investigar y aclarar los hechos en relación a la desaparición de Bassiri. Mi pregunta es si esta proposición siguió adelante y en qué situación se encuentra ahora mismo. Sí, como comentaba en mi exposición, la proposición no de ley se presentó, está calificada por parte de la mesa de la Cámara, que es el órgano que regula desde el punto de vista, digamos, de la administración parlamentaria y del control de las cuestiones formales, ¿no?, de las distintas iniciativas parlamentarias, si esta puede ser sometida a debate y votación. Ya está calificada, está remitida a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso y ahora solo falta que se incluya en un orden del día. Los órdenes del día de las comisiones parlamentarias, y esto vale para las Cortes Generales y en general para todos los órganos parlamentarios, los van confeccionando las propias mesas de las comisiones en función de lo que le piden los grupos parlamentarios. Es decir, estos grupos parlamentarios que suscribieron esta proposición no de ley tendrían que decirle al presidente de la comisión, por favor, que se fije en la siguiente sesión o en la que corresponda de la comisión un punto del orden del día para debatir y votar esta resolución. Eso todavía no se ha producido y ya ha pasado más de un año. ¿Por qué no se ha producido después de que haya pasado un año? Es bastante frecuente que muchas proposiciones no de ley no se presenten, se califiquen y luego no lleguen a debatirse y votarse, simplemente porque a la hora de confeccionar su agenda parlamentaria, los grupos parlamentarios priorizan otras cuestiones. Es decir, hay un componente muy importante de voluntad política. Yo entiendo que el movimiento solidario con el Sáhara, el movimiento memorialista, porque esta es una cuestión de memoria democrática, y a su vez la propia Asociación de Familiares y Amigos de Bassiri podrían pedir perfectamente a los grupos que suscribieron la iniciativa
que den el paso siguiente, que es el natural, y que la propuesta sea sometida a debate y votación. Si esto sucediese y se aprobase, como parecería natural, dado los grupos que la patrocinan, la propuesta, esto dejaría de ser una proposición no de ley y pasaría a ser una resolución del Congreso. Las resoluciones del Congreso, en este caso, para este tipo de materia, no tienen carácter vinculante, como decía, son una orientación a la acción del Gobierno, pero normalmente sí que tienen un cierto peso. Sería muy extraño que una resolución patrocinada por una mayoría parlamentaria no se debatiese ni votase, y que si se debate, vota y aprueba, el Gobierno, sostenido por esas fuerzas parlamentarias, no la llevase a cabo. Pero bueno, hay otras cuestiones a considerar. En suma, hace falta más presión para que decirles, den el paso siguiente, no tengan miedo, no pasa nada. Es decir, es una obligación legal de España, es una obligación democrática, es una obligación moral, y tienen que ustedes que dar el paso siguiente, debatirla y votarla. ¿Se podría quedar una proposición no de ley estéril sin más, como pregunta Quique? Pues sí, podría suceder. Podría suceder que la legislatura llegase a su fin sin que se hubiera debatido y votado. Cuando eso sucede, las iniciativas parlamentarias decaen, las de este tipo, las iniciativas de orientación, y se tendría que presentar nuevamente en la legislatura siguiente si se quiere volver a plantear. Con lo cual hace falta hacerlo y hace falta no consumir mucho más tiempo, porque es una legislatura que todavía está en un estado, falta bastante tiempo de esta legislatura, a priori, que duran 4 años, y como sabéis, las elecciones que dieron lugar a estas Cortes Generales fueron en noviembre del año 2019. Todavía faltaría tiempo, pero sí que es conveniente estar ahí y presionar. Hay una cuestión además importante que yo creo que hay que plantear, que es la necesidad de que España, además de por una cuestión de legalidad, de cumplimiento de las obligaciones de la Convención de Protección a las Personas Desaparecidas, y además de las obligaciones que emanen, en su caso, de la Ley de Memoria Democrática, hay que incorporar otro elemento a este debate, a mi juicio. En medio mundo, las democracias avanzadas se están planteando y revisando cuál ha sido su papel como potencia colonizadora. Hay estados que están haciendo acuerdos con los países surgidos después del proceso de descolonización para indemnizar por los daños causados. El ejemplo más reciente es un acuerdo entre Namibia y Alemania, donde Alemania financia a modo de reparación una serie de cantidades para entregar al gobierno de Namibia por el genocidio cometido a principios del siglo XX sobre determinadas tribus de Namibia. El propio Macron, que es un país, Francia, que ha tenido una historia ciertamente cuestionable en su trayectoria colonial, está dando pasos hacia el reconocimiento de esa historia. Incluso llegó a calificar abiertamente como crimen contra la humanidad la actuación de la República Francesa como Estado colonial en Argelia. Y ahí las heridas son muy profundas, como sabemos. Y otros países están planteando seriamente iniciativas del mismo tenor, iniciativas relacionadas incluso con el pasado colonial, asociado al esclavismo, asociado a otras de los azotes vinculados, ¿no?, a esa trayectoria. España, en la convicción de la sociedad española, es que España no fue un Estado colonial, lo cual es alucinante. Tú le preguntas a la gente si cree que España fue un Estado colonial, la gente dice que no, que como mucho el colonialismo, que era otra característica, ¿no?, en América Latina, desde la conquista en el siglo XV y XVI hasta la emancipación de la América española a principios del siglo XIX, o en su caso Cuba y Filipinas en 1898. Pero a partir de ahí piensan que no hubo realidad colonial española. Se olvidan de las realidades de Guinea Ecuatorial o de la realidad, en este caso, del Sáhara, salvo las personas que conocen la causa. Pero eso es la idea de que España no puede sustraerse a esa corriente de análisis del pasado colonial que protagonizan los Estados europeos, debe sumarse al debate. Y una de las formas de reconocer ese pasado es qué clase de guerra sucia, qué clase de actuación contraria a derecho, contraria a los derechos humanos, y de la cual todavía se pueden desprender responsabilidades,
ejercitó España entre el año 70 y el año 1976, donde abandona el territorio. Es cierto que eso, si lo comparamos con lo que sucedió con el siguiente ocupante, el ocupante marroquí singularmente, pues efectivamente palidece, ¿no? Sobre todo porque esa situación todavía persiste, como sabemos, por las informaciones sobre las violaciones continuas de derechos humanos en los territorios ocupados respecto de la población saharaui. Pero eso no quiere decir que no sea un asunto a considerar, con lo cual yo preconizo que además de todo ese tipo de instrumentos debería haber una ley integral de reparación al pueblo saharaui, que sería la forma, mientras no haya un Estado saharaui independiente, de hacer cumplir con las obligaciones emanadas, obligaciones morales principalmente, emanadas del pasado colonial de España. Si se puede llevar a cabo actuaciones para poder promover que esa proposición no de ley como una de las formas, ¿no? Pero desde luego la que está más a mano, porque ahí está la proposición no de ley calificada y presta a ser votada en el Congreso, iniciativas como una recogida de firmas, como decía Fuensanta, o cualquier clase de iniciativas, pues todas seguramente son oportunas. Yo creo que dirigirse a los grupos parlamentarios que la promovieron para que tengan la valentía de someterla a votación, porque sabemos que va a salir apoyada, pues yo creo que es el siguiente paso lógico en esa secuencia, ¿no? Benda, si me dejas. Sí, 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 claro que sí, mami. Sí, bueno, llevo levantar la mano hace como tiempo, pero no me has dado la palabra. Yo lo que quiero es subrayar un poco lo que ha dicho Gonzalo, que recientemente hay ciertos países que han tomado la iniciativa de un poco acercarse con cara descubierta a su pasado colonial, como ha pasado en Francia, Bélgica también con el Congo y Francia con alguna actuación también en Ruanda. Y entonces es ese tipo de actuaciones con vistas a conseguir que España de alguna forma reconozca su pasado y pueda un poco reconocer el daño que se ha hecho al pueblo saharaui ya a través del caso concreto de Basiri o más amplio y más general de su actuación en el Sahara. Eso va a ser también un objetivo de la asociación en los próximos, en su agenda y en su trabajo, además de todo lo que se ha hecho. Y desde aquí también invitar a todos al movimiento solidario, a las delegaciones del Frente Polisario, a las personas que de alguna forma a nivel ya iniciativa individual pueden implicarse en esto, que se suman a esto, digamos, a reivindicar un poco y hacer a ayudar en algunas actuaciones que pueden ser tendentes a que España reconozca como lo han hecho otros países, siguiendo el ejemplo de los países que ha mencionado Gonzalo, que un poco que pueda reconocer su pasado su pasado colonial en el Sahara Occidental. Pues cualquier iniciativa y cualquier suma que pueda hacer las personas, ya sean asociaciones, ya sea a nivel individual, pues son bienvenidas y seguramente va a ser también una de las líneas de actuación de la asociación en el próximo tiempo. Gracias. Me vais a disculpar un momentín que le voy a dar la palabra a Mohamed Zuru, que se tiene que ir porque hay una actuación, o sea, ahora mismo y se tiene que incorporar. No, nada más, simplemente agradeceros, como escribí por aquí, la invitación, decir nuevamente que ha sido un placer enorme, tanto por la mesa compartida con los compañeros como por las informaciones que dan pie a muchísimo más compromiso, a muchísimo más trabajo de reivindicar el legado de Basiri, de exigir que se restituya esta parte importante de nuestra memoria, de exigir, como se dice siempre, verdad, justicia y reparación, y ponerme a vuestra disposición para lo que estimáis oportuno y útil en ese camino, y desearos todo el éxito como asociación y darle un grande abrazo a todos y a todas. Muchísimas gracias, Mohamed. Ha sido un placer contar contigo hoy. Que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros. Un abrazo. Vale, pues continuamos con la ronda de preguntas, si queréis. Tomás, tengo una pregunta para ti que me han hecho
por privado una persona que no sé por qué motivo no puede escribir en el chat y dice que sí, ¿qué hicieron las autoridades españolas con los compañeros de Basiri en el momento que desapareció el 17 de junio? Ahora, ¿qué hicieron? Pues los metieron en los calabozos de los cuarteles, pero resultó que eran tantos los detenidos que no cabían y quedaron desbordados. Los llevaron a calabozos del sur, a Candil, en Villa Cisneros, la actual Dakhla, las llevaron también a Birnasarán, a User, a Tisla, a Bojador, a Cuelta, en fin, donde había un calabozo allí los llevaron. Pero los cargos que tenían eran muy débiles, los cargos que había contra ellos. Y al cabo de 6 meses todos estaban libres, salvo 5 que pertenecían al ejército y que siguieron presos 2 años más en Canarias. Cuando los dejaron libres, las autoridades dificultaron y hicieron todo lo posible por molestarles y dificultar su reintegración a la vida civil, y presionaron a sus entornos para que los marginaran, los rechazaran. Si un amigo los acompañaba, por ejemplo, era inmediatamente amonestado. Cuando iban de visita a una casa, la incomodidad de los anfitriones era evidente, porque sabían que luego iba a ir gente del ejército, de la policía, a decirles, oye, ¿qué hace esto en tu casa? ¿Por qué? Total, que el caso es que esa fue su vida, hasta que a finales de 1971 y principios de 1972 volvieron a reunirse clandestinamente y el nacionalismo empezó a resucitar, esta vez de forma paralela, en el Sáhara Occidental y en la gente, los saharauis procedentes de Tarfaya, del sur del Tra, y se produjo el nacimiento del Frente Polisario. Perfecto, muchas gracias, Tomás. Hay otra cuestión que pregunta... Fue Santa, sí, ahora la he perdido porque ha habido más comentarios. Y vale, diré que sí, el movimiento solidario puede hacer más. Eso es para ti, Gonzalo. ¿Crees que desde el movimiento solidario en España podríamos hacer algo, alguna acción concreta o algo? Puede ser, por ejemplo, una recogida de firmas o algo, Sí, sí. esto entiendo yo. Sí, sí, bueno, ya lo contestaba antes. Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero parecería lógico dirigirse a los grupos parlamentarios que patrocinaron la propuesta para que la presenten a debate y votación. Yo creo que eso es elemental. Y después, por otra parte, en cuanto se apruebe la ley de memoria democrática, esperemos que vea la luz. Yo creo que y se constituya la Fiscalía de Sala en el Tribunal Supremo especializada, ¿no? Sobre esta cuestión. Yo creo que sí sería conveniente reportarle la información disponible y casi bastaría mandarle el capítulo de Tomás de La historia prohibida, donde se relata esto, ¿no? Porque está muy bien descrito, ¿no? Pero bueno, todo lo que se pudiese disponer que describe las circunstancias para que se moviese, ¿no? A nivel social, yo creo que a su vez dirigirse al gobierno, a la gente a título individual por los distintos canales que existen, ¿no? Y que se pueda de alguna manera trasladar haciendo notar que la gente no se olvida de este caso, ¿no? Pero vamos, que a título individual la gente pueda dirigirse a los responsables públicos, y yo diría singularmente en este momento concreto, con lo que tenemos ahora, a los grupos parlamentarios que patrocinaron la propuesta para que la presenten y se vote. Tienen sus direcciones en la página web del Congreso de los Diputados. Es facilísimo dirigirse a ellas. Me preguntan por aquí, que creo que también va por ti un poco, Gonzalo. Quizás tengamos alguna información de que el operativo lo llevó a cabo la inteligencia española. ¿Usted como asociación ofreció algo sobre este tema? Gracias. Lo pregunta Selma Marius. Bueno, eso podéis contestar vosotros también, naturalmente.
Claro, yo no sé si hay información de la inteligencia española o no. No se puede afirmar tajantemente. Lo que se puede decir, como señalaba yo antes, es que en una situación de esta naturaleza, que representó un problema importante para las autoridades coloniales, una actuación que tuvo además su proyección en aquel momento, incluso en un medio y tal, y que fue un problema mayor, ¿no? Que reveló una situación que seguramente no preveían, ¿no? De existencia de una conciencia nacional naciente, ¿no? En el pueblo saharaui en el año 70, y teniendo en cuenta además cómo fue la reacción del Estado, el resultado de esa reacción, pensar que no hubo ninguna clase de informe de la inteligencia militar, de los servicios secretos del antiguo CSED, informes que tratasen de recopilar la situación, es poco verosímil. Es poco verosímil. Entonces, es cierto que nadie de las iniciativas que yo he podido ver, no solamente las que hizo la asociación en 2013-2014, sino otras anteriores, el Estado no he visto, igual Tomás tiene más información, ninguna respuesta que diga consta información, pero está clasificada. Eso no me parece que lo haya dicho nunca. Que eso sea una realidad probable, pues yo creo que es probable, ¿no? Y pues de ahí el ataque desde el punto de vista de la ley de secretos oficiales. En la hipótesis menos verosímil, ¿no? De que no hubiese ninguna información clasificada por parte del Estado sobre el caso Basiri, ¿eso significa que el Estado no tendría ninguna obligación de averiguar qué sucedió porque no tenga nada en sus archivos y registros? La respuesta es evidentemente no. El Estado seguiría teniendo esa responsabilidad. Seguiría teniendo esa responsabilidad en todo caso. Seguiría teniendo, porque emana del carácter de la desaparición como delito no prescriptible y de comisión continuada, porque emana del Convenio de Nueva York del año 2006, porque emana del Código Penal desde la reforma del año 2013 que incorpora el delito de desaparición forzada con esa misma definición, y porque en este caso, mientras no se hayan desplegado todos los esfuerzos necesarios, y eso está claro que no se ha desplegado, pues la responsabilidad del Estado existe. Perfecto, Gonzalo. Yo creo que como no tenemos ya más preguntas y llevamos justo además 2 horas de intervención, de encuentro, ¿qué os parece si vamos finalizando ya? Y sí que me gustaría oír algún comentario de cada uno de los que habéis intervenido acerca del encuentro y así ya lo damos por finalizado. Empezamos por ti, Tomás. ¿Qué te parece? O un mensaje o algo que quiera resaltar ya para terminar. Daros las gracias a todos. Me ha encantado participar en este coloquio. Espero que Gonzalo tenga razón y que haya algún documento clasificado. Yo creo que si lo hay, será un documento elaborado en Madrid en aquel momento, porque en el Sáhara destruían toda la información. Había en el cuartel, en el patio del cuartel general del ejército, había un bidón en el que llevaban continuamente todos los informes y los iban quemando todos los informes que comprometían a los mandos. Esta es una historia que habrá que contar algún día. Y eso pasó hasta el final, hasta el 75. Entonces no me extrañaría que toda la información elaborada en el Sáhara hubiera sido destruida. Otra cosa es la información que desde el Sáhara hubiera podido remitirse al gobierno de Madrid. Y ahí sí podría encontrarse. Creo que hay más posibilidades. Pero en fin, veremos cómo se desarrolla el asunto. Lo dicho, muchas gracias a todos. Genial, ahora continuamos contigo, Gonzalo, y ya finalizamos con el Mami, si os parece. Nada, más que añadir por mi parte, agradeceros a todas las personas presentes pues, vuestra atención, a la Asociación de Amigos y Familiares animarle a pues, seguir sus trabajos,
con renovados bríos. Tomás, agradecerte sobre todo tu trabajo. Yo creo que durante mucho tiempo el trabajo que hiciste en Historia Prohibida del Sáhara, pues yo creo que ha sido fundamental, ¿no? Para que más gente pueda acercarse a este asunto, a las responsabilidades de España y en concreto al caso de Basiri, entre otros muchos aspectos, ¿no?, de nuestro pasado colonial. Estoy deseando ver esa edición revisada y además hay que comprarla. Hay que decir que esas cosas es necesario porque el talento y el trabajo siempre tiene que ser en el sentido premiado, ¿no? Y ayudaros, animaros a todos a seguir haciendo lo posible en la medida de las disponibilidades de cada uno, ¿no?, pues para apoyar la justa causa de la verdad, justicia y reparación en el caso de Basiri y desde luego pues el legítimo derecho del pueblo saharaui a su libre determinación. Y ya para finalizar, el Maui. Bueno, de nuevo, en nombre de la asociación, agradecer a todos los que han estado participando en este coloquio, agradecer a los compañeros que realmente han organizado ese evento, que son Benda y Basiri, y Mulay también, y agradecer muchísimo y darle las gracias a Gonzalo por su trabajo fundamental, digamos, para nuestra asociación, y también a Tomás Bárbolo, porque yo me acuerdo que a raíz del libro de Tomás Bárbolo es que se actualizó un poco la idea, digamos, de reivindicar a Basiri de forma ya concreta, de forma concreta, de algo concreto, crear una asociación, ir a la justicia española, o sea, como que arrojó, digamos, un haz de luz al final del túnel sobre la desaparición de Basiri, que sí, Basiri es una figura que desapareció, que la responsable de España, eso lo sabemos todos, eso lo dice todo el mundo, pero de forma, digamos, concreta, algo que realmente empieza a abrir, digamos, la imaginación y hace realmente importante y que se reivindique de forma concreta, fue también a raíz del buen trabajo que ha hecho Tomás Bárbolo, que ubicó, digamos, en la actualidad al caso Basiri. Solo puntualizar que realmente ese trabajo de la asociación es un trabajo que sabemos todos, un trabajo, bueno, de militancia, de voluntario, que necesitamos a todo el mundo, que necesitamos a los artistas, como se ha dicho, al artista que empieza a mover también su imaginación de dibujar y de plasmar de alguna forma todos los rostros posibles de Basiri, y también a los compañeros que se van a incorporar de nuevo, todos aquellos que saben manejar los medios de comunicación, las plataformas de comunicación, que realmente se contacten con nosotros. En los próximos días vamos a actualizar los datos de contacto. Hay una página web, hay una página en el Facebook, creo que vamos a hacer también, o ya tenemos más o menos algo en el YouTube, y vamos a ir un poco improvisando, digamos, las plataformas en las que podemos movernos. Invitamos a todo el mundo. Y quería hacer una preguntita, si esto no va a romper, digamos, la finalización de la conferencia, es a Tomás Bárbolo, si en sus investigaciones y en el libro o en el momento que estaba investigando, si Basiri estaba solo o hay otra persona o hay otras personas con él en el momento de la detención, sobre todo en el momento, digamos, los últimos momentos de su desaparición. Todo lo que sé lo he contado en el libro. Mira, el caso Basiri fue el motivo de que yo escribiera el libro, porque hice un reportaje en su momento en El País, de una página, se titulaba Se busca Basiri vivo o muerto, y cuando sucedió, cuando a él lo sacaron del cuartel de artillería, yo era un chaval de 12, 13 años y estaba durmiendo a esa hora a menos de 100 metros del cuartel. En ese cuartel trabajaba mi padre, yo vivía enfrente justo. Entonces, la impresión de que me produjo el hecho de que se hubiera podido cometer un crimen de Estado a tan poca distancia de mí, que yo no me hubiera enterado de nada, pues creó en mí la necesidad de
buscar todo lo que había ocurrido mientras yo estaba allí. Era un niño primero y un adolescente después, y no me enteraba, pues no me había enterado prácticamente de nada. Eso fue lo que me hizo bucear en ese episodio y en otros y escribir el libro. He contado todo lo que sé, todo lo que sé. Lo siento, no tengo más. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Pues nada, muchísimas gracias. Ha sido un honor estar aquí con vosotros y de verdad que ya a nivel personal sí que os lo quiero también transmitir. Ha sido gratificante oír vuestras versiones y la parte que habéis tratado cada uno con tanto mimo. Y nada, esperemos que el año que viene, cuando se haga el encuentro, podamos contar con mucha más gente, que ha sido también un honor tenerles aquí de oyentes y siguiendo la impresionante intervención que habéis hecho cada uno de los invitados. Por mi parte, doy ya por finalizada el encuentro. Y bueno, aquí os he puesto en el chat los contactos de la asociación, que me los acaban de facilitar, un correo y un teléfono de contacto, por si estáis interesados en informaros o, por supuesto, aportar vuestro granito de arena o incluso sumaros a la iniciativa. Y nada, que os vaya muy bien y muchísimas gracias. Muy bien. Chao. Adiós, hasta luego.